Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En el capítulo 20 del libro de Hechos, el apóstol Pablo se despide de los ancianos de la iglesia en Éfeso. Esa sería la última vez que él estaría con aquellos a quienes amaba tanto en el Señor. Y en medio de esas palabras solemnes de despedida, hay un versículo singular, un versículo que, en pocas palabras, nos presenta una de las revelaciones más profundas de todas las Escrituras. Y de eso es que trata nuestro estudio Vida de Hechos de esta ocasión. En el programa de hoy dedicaremos tiempo a escudriñar Hechos 20-28. Y para ese propósito nos acompaña Alberto Santiago. Estoy muy contento de estar nuevamente en el programa. Alberto, ¿no le parece que esta es una porción maravillosa de la palabra de Dios? Ciertamente, y es muy sorprendente y maravilloso de que un solo versículo de la Biblia esté tan lleno de contenido y de realidad. Pues entonces, antes de comenzar, quisiera leerles Hechos 20-28, que dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Alberto, ¿nos podría dar unas palabras de introducción a este mensaje? Sí, ¿cómo no? Verdaderamente es maravilloso lo que este versículo dice, pues está tan lleno de tanta realidad y contenido espiritual. En Hechos capítulo 20, Pablo estaba exhortando a los ancianos en Éfeso a que por un lado miraran por ellos mismos y que también velaran por el rebaño de Dios. Y luego les dice que el Espíritu Santo los había colocado a ellos en medio del rebaño para que pastorearan la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es tan preciosa que Dios la compró con su propia sangre. Y en el programa de hoy veremos la importancia y el significado maravilloso de esta pequeña frase: su propia sangre. Dios ganó, Dios adquirió a la iglesia al comprarla con su propia sangre. Muchas gracias. Y con esto estamos listos ya para comenzar nuestro estudio vida con Witness Lee. Adelante. Dios ganó o adquirió la iglesia al comprarla. Si queremos comprar algo, debemos pagar un precio. ¿Cuál fue el precio que Dios pagó para comprar la iglesia? Según las palabras de Pablo en Hechos 20-28, Dios ganó la iglesia pagando el precio de su propia sangre. La expresión su propia sangre del versículo 28 es poco usual y despierta mucha inquietud. ¿Acaso puede Dios tener sangre? Dios es Dios. Él no es hombre ni es una criatura. Entonces, ¿cómo puede Dios, el Creador, tener sangre? Algunos intentan explicar esto diciendo que la sangre que se menciona en 20:28 es la sangre de Jesús. Pero, ¿cómo puede la sangre de Jesús ser la sangre de Dios? El Señor Jesús ciertamente es Dios, pero 20:28 no habla de Jesús, sino de Dios. Si reflexionamos un poco, nos daremos cuenta de que es muy difícil explicar esto en forma teológica. Hace más de 2 siglos, Carlos Wesley compuso un himno en el que decía que Dios murió por nosotros. En este himno, él escribe: ¿Cómo será?
qué gran amor, que por mí mueras tú, mi Dios. Cuando yo traduje este himno al chino hace muchos años, esto me perturbó mucho. No estaba muy seguro de que debía traducirlo literalmente e indicar que Dios murió por nosotros. ¿Se atrevería usted a declarar que Dios murió por usted? El Dios que murió por nosotros no es igual a como era antes de la encarnación, pues antes de encarnarse Él no tenía sangre ni podía morir por nosotros. Sin embargo, después de que Dios se mezcló con la humanidad mediante la encarnación, Él pudo morir por nosotros. Fue al hacerse carne que nuestro Dios, el Creador, Jehová el Eterno, se mezcló con el hombre. Como resultado de esto, Él dejó de ser solamente Dios y llegó a ser un Dios hombre. Como tal, Él tenía sangre y podía morir por nosotros. Cuando el Dios hombre murió en la cruz, no solamente murió como hombre, sino también como Dios. El que murió en la cruz es aquel que fue concebido por Dios y que nació con Dios. Puesto que era un Dios hombre, el elemento divino se hallaba en él, pues dicho elemento se había mezclado con su humanidad. En 1 de Juan 1:7 dice: la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El nombre Jesús alude a la humanidad del Señor, sin la cual la sangre redentora no podía ser derramada, y el título su Hijo denota la divinidad del Señor, la cual hace que la sangre redentora tenga eficacia eterna. La sangre que derramó el Señor en la cruz era la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Pero no solo era la sangre de Jesús, sino también la sangre del Hijo de Dios. Por esta razón, la redención que llevó a cabo el Dios hombre, aquel que estaba mezclado con Dios, era una redención eterna. Si la redención efectuada en la cruz la hubiera llevado a cabo un hombre común y corriente, no tendría eficacia eterna. ¿Cómo podría redimir a millones de creyentes? Dado a que el hombre es un ser limitado, jamás podría morir por millones de sus semejantes. Un hombre es un ser mortal y limitado, pero Dios es eterno e ilimitado. El elemento divino, el cual es eterno e ilimitado, se halla en la redención de Cristo. Esta es la razón por la cual Hebreos 9:12 habla de una redención eterna. Alberto, Winnesley dijo que la expresión su propia sangre en Hechos 20:28 es poco usual y que puede despertar mucha inquietud. Dios es Dios. Él no es un hombre ni una criatura. Entonces, ¿cómo puede Dios, el Creador, tener sangre? Porque el versículo dice la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Díganos, ¿cómo es posible que Dios tenga sangre? Yo también estoy muy intrigado con esta pregunta. ¿Cómo puede ser que Dios tenga sangre? Ciertamente, esto va mucho más allá de cualquier explicación teológica. Y de hecho, sé que esto es una piedra de tropiezo para muchos teólogos. Sin embargo, necesitamos ver que antes de la encarnación, el Dios del Antiguo Testamento no tenía sangre. Pero a través de la encarnación, en la persona de Jesucristo, el mismo Dios obtuvo sangre. Es decir, que nuestro Dios, el Creador, el Dios eterno, Elohim, Jehová, por medio de la encarnación, en la persona de Jesucristo, se mezcló con el hombre y llegó a ser un Dios hombre. Para que Dios pudiera redimir al hombre, se necesitaba que la sangre del hombre fuera derramada. Pero si un solo hombre fuera apto para derramar su sangre, solo podría redimir a una sola persona. Así que, ¿cómo podía Dios redimir a millones de hombres? Era necesario que fuese derramada sangre auténtica humana, pero se requería mucho más que eso.
se requería que dicha sangre humana tuviera un valor eterno, una eficacia eterna. Era necesario que esa sangre humana tuviera el elemento eterno, el elemento divino. Por eso, Cristo, el Dios hombre, murió en la cruz, no solo como hombre, sino también como Dios. Jesucristo es el Dios completo y también es el hombre perfecto. Así que Dios, por medio de la encarnación, llegó a tener sangre al mezclarse con el hombre. De esa manera, el que murió en la cruz era Dios y era hombre. Según 1 de Juan 1:7, la sangre derramada no solo fue la sangre de Jesús, el hombre, sino la sangre del Hijo de Dios. Y por lo tanto, dicha sangre tiene una eficacia y un valor eterno. Ese versículo dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como hombre, Jesús tenía auténtica sangre humana. Y como Dios, Él poseía el elemento divino que le daba a dicha sangre una eficacia eterna, un valor eterno. Bueno, ahora le voy a hacer otra pregunta que también me intriga. Usted dijo que en el Antiguo Testamento Dios no tenía sangre, pero es obvio que para el tiempo de Hechos Dios ya tenía sangre. Uno de los puntos importantes del ministerio de Witness Lee, por el cual fue duramente criticado, es que él dice que el Dios triuno ha sido procesado. Al estudiar un versículo como Hechos 20:28, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Bueno, a pesar de las críticas, las Escrituras nos muestran claramente que Dios pasó por un proceso, que Dios ha sido procesado. Él era Dios en la eternidad pasada y siempre ha sido el Dios triuno. Además, Jesucristo siempre ha sido el Hijo eterno de Dios. Pero un día, Dios mismo se hizo hombre. El Dios infinito se hizo un hombre finito. Ahora, si esto no es un proceso, ¿entonces qué es? En cierto momento, el Dios eterno se mezcló con el hombre. Y en Juan 1:14 dice que llegó a ser carne. Dios, en el versículo 1 de Juan 1, quien era el verbo, se hizo carne en el versículo 14. Como dice Hebreos 2:14, que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él también participó de lo mismo. Así que en Cristo, Dios se mezcló con la humanidad y ciertamente pasó por un proceso ¿de qué? De encarnación, vivir humano, muerte y resurrección. Y en dicho proceso, Dios llegó a tener sangre en la persona de Jesús. Y es por eso que Hechos 20:28 dice que Dios compró a la iglesia con su propia sangre. Amén. Yo alabo al Señor por este proceso. Continuemos el estudio vida. The Jewish concept concerning God is that God is God. Según el pensamiento judío, Dios es Dios In God, there's no human element. y en Él no existe el elemento humano. Algunos cristianos tienen un concepto de Dios muy semejante al de los judíos, pero según la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento vino a ser el Dios que se revela en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios era solamente Dios, sin el elemento humano. Pero en el Nuevo Testamento tenemos al Dios hombre. Fue mediante la encarnación que el Dios del Antiguo Testamento se vistió de la naturaleza humana y llegó a ser el Dios hombre. Como tal, Él fue Dios manifestado en la carne, como dice 1 Timoteo 3:16. Él llegó a ser Dios hombre al ser concebido en el vientre de una virgen humana y por haber nacido de ella. De este modo, el elemento humano se añadió al elemento divino. Sin embargo,
esto no implica que el Salvador, por ser un Dios hombre, tenga dos personas. No, nuestro Salvador es una sola persona, pero sí posee dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y aunque no podamos entenderlo, esto es un hecho revelado en la Biblia. De este modo vemos que nuestro Dios es el Dios revelado en el Nuevo Testamento. No es simplemente el Dios que vemos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, los judíos solo ven a Dios tal como lo presenta el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Dios de los judíos y el nuestro? La diferencia radica en que para los judíos, Él es un Dios simple, sin el elemento humano, mientras que nuestro Dios, según lo revela el Nuevo Testamento, ya no es simplemente Dios, sino un Dios hombre. Nuestro Dios posee dos naturalezas, la divina y la humana, lo que implica que Él, el Dios hombre, es el Dios completo y el hombre perfecto. No obstante, no son dos personas, sino solamente una. Hemos visto que el Señor Jesús murió en la cruz como Dios hombre. Y tal vez algunos se pregunten qué sucedió en Marcos 15:34, donde dice, y a la 9ª hora, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas fueron las palabras que el Señor exclamó en el momento en que llevaba sobre sí nuestros pecados. Lo dice Primera de Pedro 2:24. En el momento en que se hizo pecado por nosotros, Segunda de Corintios 5:21. Cuando tomó el lugar de los pecadores, Primera de Pedro 3:18. Esto significa que Dios lo juzgó como nuestro sustituto a causa de nuestros pecados. Cuando el Señor Jesús, el Dios hombre, murió en la cruz y sufrió el juicio de Dios, Él tenía a Dios esencialmente como la parte divina de su ser. No obstante, allí fue desamparado por el Dios justo, quien lo juzgó económicamente. Ya que fue concebido por el Espíritu Santo, esencialmente, el Espíritu Santo era una de las esencias de su ser. Por consiguiente, podemos decir que la sangre con la cual Dios adquirió la iglesia era la sangre misma de Dios. En la exhortación que Pablo hizo a los ancianos de la iglesia en Éfeso, habló tanto del Espíritu Santo como de la propia sangre de Dios, con el fin de expresar cuán valiosa era la iglesia. Según el entendimiento de Pablo, la iglesia es extraordinariamente valiosa. Ella se encuentra bajo el cuidado del Espíritu Santo y ha sido comprada por Dios con su propia sangre. Por lo tanto, la iglesia es un tesoro a los ojos de Dios, y Pablo la valoraba de la misma manera. Pablo exhortó a los ancianos a que valoraran la iglesia como un tesoro, tal igual como él y Dios la valoraban. Alberto, estamos viendo claramente que cuando Cristo murió en la cruz, Él poseía tanto el elemento humano como el divino. Jesucristo es el Dios completo y el hombre perfecto. Entonces, ¿cómo podemos entender versículos tales como Marcos 15:34, que habla de que Dios desamparó a Cristo en la cruz? Si Cristo era Dios, ¿cómo Dios podía desampararse a sí mismo? En Marcos 15:34, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para poder entender esto, debemos recordar el hecho de que Cristo, en su encarnación, fue concebido, fue engendrado del Espíritu Santo en el vientre de una virgen humana. Y en esa concepción del Señor Jesús, la esencia divina del Espíritu Santo fue engendrada en el vientre de María. Dicha concepción constituyó una mezcla,
la mezcla de la naturaleza divina con la naturaleza humana, pero sin llegar a formarse una tercera naturaleza, valga la aclaración. Por lo tanto, Jesucristo es tanto divino como humano. Esencialmente, es decir, en el aspecto de vida, en lo que a su naturaleza se refiere, Jesús es divino. Dios estaba en él como su esencia. Cristo es Dios mismo. Por eso, con respecto al aspecto esencial, Dios nunca abandonó a Jesús en la cruz y nunca podría desampararlo en cuanto a su esencia, ya que Jesús es Dios mismo. El Espíritu Santo constituía la esencia intrínseca del ser divino de Jesús. Por tal razón, Dios no podía desampararlo esencialmente. No obstante, el Señor Jesús sí fue abandonado en cuanto al aspecto económico se refiere, cuando en la cruz lo desamparó el mismo Espíritu que había descendido sobre él en el bautismo. Según Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 1, el Señor fue concebido esencialmente del Espíritu Santo. Pero después, para poder cumplir su ministerio, Él fue ungido con el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo descendió sobre Él. Ciertamente, este no fue un espíritu diferente, ya que existe un solo espíritu. Cuando el Espíritu vino sobre Jesús, le dio la comisión y lo ungió para llevar a cabo la economía de Dios, es decir, cumplir el propósito eterno de Dios. Este es el aspecto económico del Espíritu. Y es respecto a este aspecto económico que Dios lo desamparó en la cruz. En la cruz, Cristo llevó sobre sí todos nuestros pecados y fue hecho pecado por nosotros, tomando el lugar de los pecadores. Cristo llevó a la cruz todas las cosas negativas que frustraban el propósito de Dios y fue hecho una ofrenda por el pecado. Por medio de su muerte, todo inclusiva, todo obstáculo y toda barrera entre Dios y el hombre fue eliminada. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, fue Dios el que derramó su propia sangre y murió por nosotros. Queridos hermanos, debemos ser profundamente impresionados con el hecho de que mientras el Señor Jesús moría en la cruz por nuestros pecados, Dios estaba en él esencialmente. Por consiguiente, quien murió por nuestros pecados fue el Dios hombre. Sin embargo, vemos que en un momento dado, el Dios justo lo desamparó, pero fue solo económicamente, mientras lo juzgaba. El hecho de que Dios abandonara a Cristo fue un asunto económico, un asunto que se relaciona con el juicio que Dios debía llevar a cabo. Si vemos estos dos aspectos del Espíritu, el aspecto esencial y el aspecto económico, no nos confundiremos. Tenemos que concluir que este es un aspecto misterioso del Evangelio que requiere de mucha oración y consideración para recibirlo adecuadamente. Pero no podemos concluir este programa sin regresar al mensaje de Pablo, en el cual procura traer a los ancianos de Éfeso a apreciar la iglesia tal como Dios la aprecia y valora. Oh, muy cierto, eso es muy cierto. Ok, pues según el entendimiento de Pablo, la iglesia es extraordinariamente preciosa. La iglesia es un tesoro a los ojos de Dios. Y Pablo la valoraba de la misma manera en que Dios la valoraba. Y nosotros también debemos valorarla de la misma manera. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo que Él compró con su propia sangre. Todos debemos percibir cuán preciosa es la iglesia y tenerla como un tesoro. Al pastorearla, debemos sentir por ella lo mismo que Dios siente. Ciertamente, Dios desea que nuestra revelación, aprecio y evaluación de la iglesia sea la misma que Él tiene por ella. Él la amó y se entregó a sí mismo por ella.
Ojalá nosotros también la amemos y la cuidemos con el amor de Cristo. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión y esperamos tenerle nuevamente aquí muy pronto. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un verdadero placer estar aquí nuevamente. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Cristo Todo Inclusivo, un libro clásico de Witness Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee, donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. El Cristo Todo Inclusivo. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc., en la tierra prometida son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.